Sistema líder, estudiantes del nivel pre. En esta oportunidad, dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca conocer, ahondar sobre este tema concerniente al régimen de sucesión de bienes, ¿no? Prácticamente en esta parte lo que vamos a trabajar es el tema de sucesiones, ¿no? ¿Qué entendemos específicamente las sucesiones? Nosotros ya hemos determinado que existen el parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad y el parentesco civil, ¿no? Sí, efectivamente, ahí hemos hablado de los grados y las líneas de parentescos. Justamente ello, conociendo, nos va a permitir específicamente qué es el tema de la sucesión. En el ámbito del derecho se habla específicamente de la sucesión cuando una persona fallece, ¿no? Cuando una persona fallece, se va a denominar el causante. Y este causante va a tener específicamente patrimonios. Y estos patrimonios, quienes lo van a heredar, van a ser específicamente sus parientes, ¿no? Sus parientes consanguíneos, sus parientes por afinidad o sus parientes civiles, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Entonces, esto es la introducción específicamente al derecho de sucesiones o al régimen de sucesiones. Vamos a iniciar. Vengan para acá. Entonces, la primera característica que tenemos que entender es qué es la sucesión, ¿no? Nos dice que la sucesión es la transmisión de los bienes, de los derechos y obligaciones que constituyen la herencia. Estos bienes, derechos y obligaciones que van a pasar específicamente del causante, de la persona que ha fallecido, a sus herederos. Entonces, tenemos en cuenta específicamente que existen estas dos figuras. La persona que fallece, que va a tener a su cargo los patrimonios, y estos patrimonios que van a ser heredados, como su mismo nombre dice, por los herederos, ¿no? Listo. Entonces, eso es específicamente el régimen de sucesión. La transmisión de los bienes, de los derechos y obligaciones del causante hacia los herederos. Y nosotros sabemos que en su mayoría dentro de nuestro país se visualiza que esta transmisión o esta sucesión es de padres a hijos, ¿no? Porque son los padres los primeros quienes fallecen y heredan específicamente a sus hijos, porque vienen a ser sus herederos forzosos, que ya más adelante vamos a explicar. ¿Está bien? Listo. Entonces, volvamos. Tenemos en cuenta entonces que dentro del derecho de sucesión lo que busca específicamente es, y acá lo vamos a resaltar, la transmisión hacia sus herederos, la transmisión de todo su patrimonio, ¿no? De todo su patrimonio. Dentro de esta situación que ocurre del causante, la persona que fallece y los herederos, vamos a ver que existen elementos determinantes. Acá nos hacen mención, en el número 1, nos hablan sobre los elementos formales, ¿no? ¿Qué es el elemento formal? Es la apertura de la sucesión o es el inicio de la sucesión. Obviamente, para que se dé el inicio o la apertura de la sucesión, tiene que haber específicamente un causante, ¿no? ¿Está bien? Qué fácil, ¿ves? Otro, tiene que haber una vocación de sucesor, ¿no? Esto ya es desde el ámbito legal, que sí o sí van a haber personas quienes van a, sí o sí, por derecho, personas que se tienen que transmitir los bienes, los derechos y las obligaciones. Igual manera, la aceptación de los herederos, ¿no? Para que se pueda transmitir esos patrimonios del causante hacia los herederos. Dentro de la teoría nos habla sobre los elementos formales, los elementos reales nos habla sobre los herederos y los legatarios, aquellos que van a heredar específicamente el universo de todos los bienes, y los legatarios que de repente heredan un bien en particular, ¿no? Un legado que pueda ser por voluntad del causante, ¿no? Entonces el causante, por su voluntad,
va a heredar, va a dar de herencia a los herederos y a los legatarios. De igual manera, acá tenemos a los elementos personales, ¿no? Dentro de estos elementos vamos a tener los elementos forzosos dentro de la sucesión y la causa habiente designado por el causante, ¿no? ¿A qué hace mención eso? Que sí o sí cuando existe o una persona fallece o se identifica al causante y a los herederos, van a haber herederos forzosos de por ley, quienes sí o sí tienen o son los primeros en recibir la herencia, ¿no? En esta parte, los herederos forzosos, en primer lugar, estarían los hijos. Pero puede haber también, por voluntad del causante, mediante un testamento o la causa habiente, son designados específicamente por el causante, ¿no? Donde por un testamento va a determinar específicamente estos criterios. Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte. Ya, entonces, como hemos podido observar, dentro del régimen de sucesiones, acá lo que se determina es la transmisión de los bienes, de los derechos y las obligaciones de parte del causante, la persona que fallece, a sus herederos, ¿no? A sus herederos. Específicamente, se le da los patrimonios, se le da, vuelvo a repetir, los derechos, se le da los bienes y también se les da las responsabilidades o las obligaciones que pueda tener el causante. Tengan en cuenta. Ahora, cuando hablamos de los herederos, vamos a determinar específicamente que existen 4 tipos de herederos. En primer lugar, tenemos los herederos forzosos. Dentro de estos herederos forzosos, tenemos a los hijos. Son catalogados como los herederos forzosos. Los descendientes podrían ser los nietos, los bisnietos. Los ascendientes podrían ser los padres, los abuelos, los bisabuelos. Y de igual manera, el cónyuge. A ellos, los hijos, los padres y el cónyuge se catalogan con los herederos forzosos, que sí o sí, cuando se determina la muerte o fallece el causante, sí o sí, se les tiene que, o están en la obligación de recibir la herencia, ¿no? A esto se le llama específicamente la legítima, la porción que sí o sí le corresponde a los herederos forzosos. Ahora, cuando hablamos sobre los herederos voluntarios, están determinados por el testamento, están determinados por un testamento. Dentro de ellos, por la voluntad del causante, mediante un testamento, por una escritura pública, va a determinar quiénes son sus herederos. Luego tenemos a los herederos legales. Dentro de los herederos legales se determina a los parientes colaterales hasta en 4º grado, ¿no? Dentro de ellos estarían los hermanos, estarían los tíos, estarían los sobrinos y estarían los primos, ¿no? Hasta ahí. Entiendan que si no hubiese herederos forzosos, y si hubiese de repente un testamento, se trabajaría con estos criterios, ¿no? Y si no hubiese herederos forzosos, se tomaría a los herederos legales, ¿no? Para que puedan administrar o puedan recibir mediante la herencia los patrimonios. Se tiene también otro tipo de heredero, que es el heredero legatario. Es aquella persona específicamente que se encarga de administrar un bien en particular. Es un bien en particular que por voluntad del causante se le atribuye específicamente a esa persona, ¿no? Y a esto se le llama el famoso legado, ¿no? Podríamos hacer mención de repente que por voluntad del causante, mediante una escritura pública, se hace mención que su carro, el Zapito, le debe pertenecer o se lo está heredando a su amigo, qué sé yo, ¿no? A su amigo Juan. Es un ejemplo, ¿no? Sobre los legatarios. Entiendan que estos 3 herederos están inmersos en el universo de los bienes, o sea, están determinados en todos los bienes, mientras que el heredero legatario solamente está determinado en un bien en particular, ¿no? ¿Listo? Listo. Entonces, con esto estamos visualizando los tipos de heredero, hemos visualizado qué es la sucesión, y ahora lo que vamos a ver, ¿cuáles son los tipos de sucesiones?
Dentro de los tipos de sucesiones, jovencitos, vamos a ver que hay dos: la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. ¿Está bien? La sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Cuando hablamos de la sucesión testamentaria, está determinado específicamente cuando el causante deja un testamento. ¿Está bien? Entonces entiendan, como es o deja un testamento, en ese testamento se va a encontrar la voluntad del causante. Hay un testamento. Dentro de los tipos de testamento que el causante pueda dejar, puede ser el testamento por escritura pública o puede ser el testamento hológrafo de puño y letra, ¿no? Cuando hablamos del testamento de escritura pública, obviamente se registra específicamente por la voluntad, ¿no? Ya sea por un abogado, y etcétera, ¿no? En cambio, cuando hablamos por un testamento hológrafo, será determinado por el puño y letra del causante, ¿no? Obviamente generando su firma en cada hoja, ¿no? Con su puño y letra. Es muy difícil de visualizar, ¿no? En nuestro Perú se ha visto que la sucesión testamentaria es muy difícil de visualizar, ¿no? Muy pocas personas dejan un testamento para sus herederos, muy pocas veces. Lo que se visualiza en nuestro territorio peruano es la sucesión intestada. Es cuando el causante no deja o nos deja sin testamento, ¿no? No deja un testamento. Entonces, si no deja un testamento, automáticamente los herederos tendrán que tramitar la declaratoria de herederos, ¿no? Tendrán que presentar principalmente su DNI para corroborar que ellos son los herederos de repente forzosos, ¿no? Para que se pueda realizar esta figura legal que viene a ser la sucesión. Si no hubiese ningún tipo de heredero forzoso, voluntario y legatario, específicamente el bien o los patrimonios pasan a ser parte de la sociedad de beneficencia donde se ubique el domicilio del causante. Ya, vamos. Entonces, como hemos podido visualizar, el régimen de sucesión se determina específicamente cuando una persona fallece, que es llamado el causante. Estos patrimonios pasan a los herederos, ¿no? No solamente los bienes, sino los derechos y también las obligaciones. Hemos podido visualizar también que los herederos existen de 4 categorías, ¿no? Los herederos forzosos, que tienen que sí o sí la obligación de heredar los patrimonios, que viene a ser la parte de la legítima, que no se puede tocar, principalmente con los hijos, los padres y los cónyuges. Y si no hubiese estos herederos forzosos, tenemos de repente determinados por el testamento, que son los voluntarios. Tenemos los herederos legales, que están específicamente los parientes consanguíneos colaterales, ¿no? Hasta el 4º grado, y los legatarios, que solamente están inmersos en un bien en particular, ¿no? Un bien en particular, no solamente un legado. Por otra parte, hemos visto que la sucesión es testamentaria y la sucesión intestada. Cuando hay un testamento por una voluntad del causante y cuando no hay un testamento, ¿no? Si no hay un testamento, se tramita la declaración de herederos. Si hay un testamento, la persona, el causante, se ha dejado un testamento de repente por una escritura pública, ya sea un notario o específicamente un abogado, o el testamento hológrafo, que es de puño y letra de parte del causante. Si no hubiese ninguno de estos herederos, ¿quién se hace cargo? ¿Quién es? La sociedad de beneficencia del distrito donde radica esa persona. Vamos a las preguntas. Los analfabetos se hacen mención, ustedes saben que son las personas que no saben leer ni escribir, tienen que hacer específicamente un testamento abierto, ¿no? Donde se van a encontrar, obviamente se va a hacer dentro de un notario, dentro de un abogado, debe de haber también testigos, ¿no? Y por eso se hace mención que solo pueden testar en escritura pública. ¿Está bien? Listo. Vamos. 3. La parte de la herencia de la que no pueden disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos, se lo domina. Imagínense que se determina que a mi sobrino o a mi tío
le heredo el total de mis patrimonios. Y esa persona que ha fallecido tiene hijos. No se puede determinar ese criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una porción que no se puede tocar que se llama la legítima, porque tiene específicamente herederos forzosos. Si no tuviese herederos forzosos, obviamente sí se puede heredar, ¿no? Como ellos quieren. 5. El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuges tiene como porción disponible. Quien tiene la porción disponible viene a ser de repente la esposa, ¿no? Tiene la porción disponible hasta de 1/3 de todos los bienes, ¿no? Puede determinar 1/3 sin alterar, sin afectar la legítima, ¿no? Que ya le hemos hecho mención. 7. Las personas a quien el testador puede encomendar el cumplimiento de su disposición de última voluntad se denomina, ya sea el notario, ya sea el abogado, se le llama el albacea, ¿no? Es el quien va a hacer el documento por la voluntad del causante, ¿no? ¿No es considerado como bienes comunes dentro de las sociedades gananciales? Bueno, esta pregunta sí está fuera de nuestro tema, pero igual, ustedes saben, las sociedades gananciales se da en el matrimonio civil, ¿no? Dentro de ello, todos los bienes pertenecen a los cónyuges, ¿no? Y hay específicamente como bienes comunes, hay bienes que no pertenecen a las sociedades gananciales, como es el caso de los obtenidos a título gratuito, ¿no? Cuando te regalan de repente, esos bienes no pueden ser parte, específicamente de las sociedades gananciales. Bien, estamos culminando la actividad. Resuelve los números pares, yo he resuelto los impares. Transcribe la pizarra en tu cuaderno, el organizador, y resuelve la actividad de extensión también en tu cuaderno. Hasta luego.